Esta historia que inicio es muy antigua y digamos que aún perdura, aún perdura. Cuando yo era niño, o sea, desde que tengo uso de razón, siempre he veraneado, mis padres veraneaban en la playa, en Torrenueva, la provincia de Granada, a 5 kilómetros de donde nosotros vivíamos y por tanto donde yo luego estudié, que era Motril. Estos veranos residíamos en la casa de unas hermanas de mi padre, mis tías, Mari y Eladia. Eran solteras y ellas a su vez pues vivían con una tía suya, una tía de ellas. Por tanto, esa tía de ellas era tía abuela mía. Bien, estas señoras, que eran, bueno, tenían un carácter curioso, curiosísimo. Pues nosotros veraneábamos allí, éramos cuatro niños, mi padre, mi madre y la sirvienta, que también vivía con nosotros en Motril, y luego en verano pues también pasaba a estar en Torrenueva con nosotros. Bueno, pues allí en esta casa, que era una casa a orillas de mar, o sea, porque no había ni siquiera había malecón, no había dique para proteger los edificios. De hecho, otra casa de mis padres, pues digamos de sus padres, pues se la llevó el mar hace mucho tiempo, yo no la llegué a conocer, que estaba delante de esta. Nosotros vivíamos, por tanto, en la casa de mis titas en 2 meses de verano, lo pasábamos muy bien, pero a partir de que yo ya tenía uso de razón, digamos que a partir de los 6 7 años, siempre me llamó la atención que había dos habitaciones que estaban prohibidas. Bien, en esas habitaciones yo no recuerdo, bueno, mi padre sí, creo recordar que entraba con su hermana y mi tía abuela, pero eran dos habitaciones que no nos consentían entrar allí. Es más, conforme mayor éramos, menos nos consentían entrar. Entonces yo los recuerdos que tengo de esas habitaciones, alguna vez que me pudiera colar o que pudiera ir en el brazo de alguno de mis padres, pues era como unos, unas cómodas y unas cómodas enormes, eh, prácticamente todas negras, muchos cuadros, porque allí había muchísimos cuadros, cuadros extraños, bonitos, muy bonitos, pero muy extraños, a mí me daban miedo, y candelabros, candelabros muy grandes, de muchos brazos. Y bueno, pues ¿por qué no nos dejaban entrar? No lo sé. Pero la cosa es eso, y siempre a mí eso se me quedó grabado de que eso era muy misterioso. O sea, aquello, la habitación era muy misteriosa. Por otro lado, mis tías eran muy beatas. La hermana de mi padre, por supuesto, y mi tía abuela también. Bueno, mi tía bisabuela, mi tía abuela pues también. Y rezaban todos los días varias veces el rosario. Es más, allí, que yo recuerde, no eran 5 misterios los que se rezaban. Quiero recordar que eran 15 misterios. Era un rosario inmenso. Y siempre estaban rezando, por las tardes sobre todo estaban siempre rezando. Luego además los rezos, después del rosario, tenían una especie como de letanías, como de oraciones, oraciones que se sabían de memoria, larguísimas. eh, Jamás la he oído, la oí a nadie, nada más que a ellas, y, y tampoco recuerdo yo posteriormente haber oído semejantes cosas tan extrañas. O sea, para mí aquello era todo muy misterioso, eran personajes únicos, habitaciones secretas, candelabros, muchos brazos extraños, eh, rezos misteriosos. Luego también observé
que mi tía abuela, que era la profesión de ella, que es la que ejercía allí, la que, digamos, ingresaba dinero, era prestamista. Bueno, pues ella, esta tía abuela, rezaba, a veces tenía como deslices en sus rezos, como si siguiera por otros derroteros de rezos, que irritaban mucho a sus sobrinas, a mis tías, las jóvenes. La irritaba mucho, como si estuviera diciendo alguna herejía. Y no querían que eso ni la oyéramos nosotros, ni la pudiera oír nadie. Conclusión: rezos extraños, atípicos, habitaciones extrañas, candelabros de muchos brazos extraños. Y pues aquello era como una cosa, una profesión, que era la de prestamista. Entonces, bueno, pues conforme yo he ido a mayor, sin digamos, hablar demasiado de este tema con nadie, pero yo, después de leer algunas cosas y de leer, pues que por ejemplo, los judíos conversos tenían que ser como católicos, más católicos que nadie, pues para hacerse creíbles, para que no los consideraran que estaban engañando. Si ellos se habían quedado y habían abrazado la religión católica, no podían tener, digamos, ni oraciones judías, ni podían tener eh, símbolos religiosos judíos, ni podían y que además tenían que ser más católicos que nadie. Pues yo fui teniendo la sospecha de que es que la familia paterna, la familia de mi padre, o esa rama de mi familia, pues era judía, era de ascendencia judía. Y entonces, bueno, pues, eh, independientemente ya de que fuera o no de ascendencia judía, siempre a partir de una edad de unos 30 y tantos años, pues yo ya tuve un cierto interés en saber quién era mi familia, de la conocida hacia atrás. Y ahí ya me choqué, digamos, con una barrera imposible. O sea, eh, la iglesia no tenía, a partir de no sé qué año, de 1800 y bastantes, no había ningún tipo de registro. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, los propios sacerdotes en la época de la guerra civil creo que destruían las actas bautismales, por miles, y pues para que no detectaran quién era católico, o sea, para que no pudieran de alguna forma acusar de católico a determinadas personas, que en realidad todo el mundo estaba bautizado, pero bueno, la cosa es que, digamos que destruyeron los archivos de la iglesia, al menos en Andalucía y al menos en aquella zona. No había forma de saber, por tanto, de las partidas de bautismo para atrás, porque normalmente la iglesia pues tiene conserva, la iglesia que no ha tenido problemas, que no ha tenido masacres, que no ha tenido, en fin, que no ha sido perseguida, pues conserva gran volumen de documentación, no solamente cultural, no solamente de libros y de libros religiosos, sino también mucha documentación de tipo administrativo, de tipo registral. Bien, bueno, pues resulta que yo quise indagar tanto por la vía de la iglesia como por la vía de, eh, de los archivos, de los registros civiles. Quise indagar datos de mi antepasado y no hubo forma. O sea, me quedaba a nivel de 1890 y tanto, no sé qué, con los tatarabuelos, y ya a partir de ahí ya no había nada. O al menos me decían que no había nada. Yo no sé si habrá, pero no lo dan, o no lo dejan ver, o no lo dejan indagar. La cosa es, seguramente también por lo mismo. Seguramente pues porque también las guerras y las guerras civiles son muy destructivas, y muchos archivos y muchas cosas se destruyen deliberadamente. Por una razón o por otra se destruyen. Bueno, entonces no podía indagar
por ahí si realmente, yendo para atrás, podía tener más datos y hasta qué siglo podía tener datos de mi antepasado. Entonces lo que hice fue hacerme unas pruebas, mmm, unas pruebas, digamos, de ADN, tanto para la vía paterna como para la vía materna. Y bueno, pues me la hice extensa, tanto por ambas vías, pero inconclusa. O sea, sí, bueno, es curioso, es curioso porque mis antepasados más próximos, pues no sé si había uno en el País Vasco. Curioso, ¿eh? No sé si había uno, quiero recordar que había uno en el País Vasco y otro en Portugal, pero mis antepasados eran la inmensa mayoría, los más próximos eran la inmensa mayoría de Alemania, de Francia, de Irlanda, de Inglaterra, de Finlandia y de Ucrania. Es curioso, o sea, entonces bueno, pues tenía, por lo que sea, yo que pensaba que iba a tener ascendencia de tipo norafricano, de tipo, a lo mejor todos iban a ser, mis ascendientes pues iban a ser españoles, portugueses, italianos, en fin, marroquíes, en fin, sangre, por así decir, eh, beduina, sangre africana, africana del norte. Pues no, tenía el dictamen que me dieron en la documentación era que era de origen celta. Bueno, pues en aquel momento a mí me supuso una gran frustración, porque yo, por lo que sea, tenía ilusión, tenía un poco la esperanza de, en base a esas cosas misteriosas para mí, que hacían mis tías y mis tíos y tal, mis tías y mi familia paterna, pues tenía esperanza de que se pudiera descubrir que mi origen ancestral era de origen judío. ¿Por qué? Pues la verdad es que por nada concretamente. Les tengo admiración, a esa gente les tengo admiración porque han sobrevivido a catástrofes enormes. Es una gente que no es prolífica y eso lo agradezco muchísimo. La religión católica es prolífica. Va en misiones, va, digamos, evangelizando, va culturizando, va cristianizando a los pueblos indígenas allí por donde va y bueno, pues es prolija, es prolífica. También es prolífica, pero por otras razones, para mí, digamos, más resolutiva, o sea, la religión islámica. La religión islámica no solamente es prolífica, sino que tiene a gala que el que no se convierte es un ateo y por tanto es reo de muerte. Como mínimo, es reo de tener que pagar una serie de impuestos por no asumir la religión musulmana. Entonces, bueno, pues en cambio, los judíos es que tienen a gala todo lo contrario. O sea, son como muy endogámicos en ese sentido. No es que no se casen con gente que no es judía, aunque en teoría deberían, pero no te imponen el judaísmo. O sea, por así decir, no es una religión que te obligue a hacerte judío. No van, por así decir, judaizando a la sociedad. Tú si quieres te haces judío. Cualquiera persona se puede hacer judía. Abrazando el judaísmo, abrazando las creencias del judaísmo. Pero nadie te anima a que lo hagas. A las personas, digamos, que se sospecha que son judeoconversos, los suetas, los marranos, los que pudiéramos ser sefardíes, pues sí hay una cierta, digamos, una cierta simpatía, corriente de simpatía y de animarte a que te hagas y te conviertas, que indagues y te conviertas
si te parece bien, al judaísmo. Pero no es, ni te obligan bajo pena de muerte, ni te obligan por el infierno, ni te obligan por nada. Haya películas. Si tú te quieres hacer judío, pues te haces, y si no, pues no te haces. Entonces digamos que tenía esa curiosidad de, porque como en España el judaísmo y todo lo entorno judío es tan sumamente desconocido, pues la verdad, y además sabiendo, como sabemos, que los judíos están aquí aproximadamente desde el año cero, desde el año cero de la era cristiana, incluso puede ser que antes, pero del año cero, mmm, a lo mejor en gran medida porque los romanos tomaron Jerusalén y muchísimos judíos pues cogieron las de Villadiego y se fueron. Y se fueron pues a dónde, pues a muchos sitios, pero entre otros sitios se fueron a España. Bueno, pues, pero se vinieron, no vinieron matando, no vinieron invadiendo, no, simplemente como el que va a otro país y se establece allí pacíficamente, pone su negocio, paga sus impuestos y bueno, pues es una gente que no entró a sangre y fuego. Entonces, no son los, no son los romanos, no son los vándalos, no son los suevos, no, esta gente vino pacíficamente, se establecieron y estuvieron hasta el año 1492 en que los reyes católicos los echaron.